Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí. Hola, chicos, ¿cómo están? Les llegó el archivo. ¿Cómo van con la tarea de recuperación? Ay, profe, a eso pues más o menos como que nos explica un poquito. ¿Cómo? ¿Otra vez? Profe, que nos explique un poquito cómo hacemos eso, cómo investigamos eso. A ver, recuerden que les había dicho que la recuperación tiene que ser sobre el tema que habíamos tratado, ¿cierto? Entonces, el tema que tratamos al comienzo fue el perfil del ingeniero, la formación, cuáles eran las áreas de formación, cuáles eran las funciones, qué es técnica, ¿cierto? Como el método científico. Como esos fueron los temas, entonces la propuesta era que buscaran un artículo que hable sobre educación de ingeniería o sobre cómo es el perfil del ingeniero. Pues hay varias entidades que se dedican a investigar cómo se enseña en ingeniería o cómo se le debe enseñar a un ingeniero, cómo debe ser la formación del ingeniero. Entonces el objetivo era que ustedes con esas como palabras claves que les di en el enunciado, se lo metan a Google, ¿cierto? Y ahí les van a salir una lista de artículos. Busquen, no quiero que sea una página web, sino que sea un artículo que se haya publicado en una revista o en un congreso. Ahí hay varios que son libres. Escojan uno y miren como la relación, o sea, que lo lean, hagan un resumen y como la relación que tiene eso con lo que vimos al comienzo del curso. O sea, si eso se ayuda a la formación del ingeniero o qué características del perfil trata de mejorar eso, pues a qué le está apuntando el artículo, de modo que se relacione con lo primero que vimos. ¿Alguna duda? No, no, profe, era eso, la verdad era como usted. Ok. Bueno, chicos, la semana pasada entonces hablamos sobre el modelo OSI. ¿Se acuerdan? Que dijimos que era un modelo jerárquico, que trabajaba por capas, que cada capa tenía una función. Hablamos un poquito de las funciones, entonces hoy vamos a empezar a mirar cuáles son los formatos de la información que tienen cada una de esas capas. Bueno, esperen a ver si yo... Sí, pero es que tengo que primero seleccionar acá una cosita. A ver. ¿Por qué no? Listo. Ahí sí. Chicos, ¿están viendo las diapositivas ya? No se ve. Pero se puso negro, por lo menos. Ya Ahora. se ve. Entonces, el, yo les había dicho que cada una de las capas, digamos que trataba la información de manera diferente, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que la capa física trabajaba era bits. Listo, entonces, según este grafiquito que hay acá, bueno, no sé si lo alcanzan a ver allá, acá, cuando decimos que mandamos bits es porque estamos mandando unos y ceros. Eso quiere decir que estamos mandando diferentes niveles de voltaje dependiendo de la codificación que se envíe. Listo. Entonces, la capa de física maneja bits. Esa es la forma de, o el formato de información que maneja. Listo. La capa de enlace, que es la que sigue hacia arriba, ¿sí? Recuerden que la capa de enlace se divide en dos, en la capa MAC y en la subcapa LLC. ¿Cómo agrupa los datos? Se les llama trama. Entonces, no está bien dicho que uno diga, ay no, los bits de la capa de enlace. Eso está mal. La capa de enlace trabaja es tramas. Entonces, normalmente cada trama tiene un encabezado que dice hacia dónde va. ¿Qué dirección tiene esa trama? Como en la capa de enlace está la subcapa MAC, entonces la dirección que está ahí es la dirección MAC. ¿Sí? ¿Qué sigue hacia arriba? Después de la capa de enlace, ¿qué sigue?
Chicos, primero está la capa física, después está la capa de enlace, ¿qué sigue hacia arriba? Es que, profe, si se trata de leer en la diapositiva, no. No estoy diciendo que en la diapositiva, ya lo miramos la semana pasada, ¿cierto? No ¿Qué está- sigue hacia arriba? ¿Qué sigue hacia arriba? No sabe. A ver, ¿cuáles son las capas del modelo OSI? ¿Eran cuántas? ¿Ocho, nueve, siete, seis? ¿Cuántas eran? 7. Siete. Entonces, ¿cuál es la primera? Ay, muchachos, hicieron la lobotomía, no puede ser. Se hicieron un lavado cerebral y se les olvidó todo. No, yo sí. Primero la capa física, La capa segundo, física. la enlace. Ajá. Bueno, en la capa de enlace hay dos subcapas. Ajá. La NAT y la LLC. O Ajá. Sí, eso fue lo que acaba de decir. Y de ahí en adelante. Capa de red. Ajá. La La capa- cuarta, la cuarta, la capa de transporte. Sí. La quinta, la capa de sesión. Ujú. Sexta, capa de presentación. Y séptima, capa de aplicación. Ok. Entonces, ¿qué sigue después de la capa de enlace? Capa de red o dirección de red. Listo. La capa de red. Entonces, la capa de red también da direccionamiento y también trabaja la información por grupitos, ¿sí? A ese grupito que está en la capa de red se le llama paquete. ¿Qué información tiene el paquete? Básicamente tiene un encabezado de red donde está la dirección de red. ¿Cuál es la dirección de red? La dirección IP, muy bien. Sí, esa es una dirección lógica que va a cambiar dependiendo de la red a la que yo me conecte, ¿sí? Recuerden que la dirección MAC es una dirección física, que no, esa permanece en el equipo, ¿sí? Igual se puede hackear, pero en principio es única para cada equipo. La dirección lógica, esa cambia cada vez que nos conectemos a una red diferente. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la capa que sigue para arriba? Capa de transporte. Y es que él es el único que está en clase que todos lo miran. No, hay más en clase, ¿cierto? Listo. Entonces la capa de transporte, recuerden que lo que hacía la capa de transporte era partir la información en grupitos, ¿cierto? Ella dice, bueno, este grupito se va a ir, este grupito se va a ir junto, este grupito se va a ir junto, este grupito se va a ir junto. A esos grupitos se les llama segmentos, ¿sí? Entonces, es la que hace es que parte toda la información en diferentes segmentos. Entonces, uno que dice, voy a transmitir un segmento. Si yo digo que voy a transmitir un segmento, ¿en qué capa estoy? Si voy a transmitir un segmento, ¿en qué capa estoy? ¿Qué acabo de decir? En la capa de transporte, porque la capa de transporte agrupa los datos en segmentos. Chicos, Sí. se perdieron, están perdidos. No, pues que decíamos que precisamente estábamos hablando de eso, entonces pues vimos como que la pregunta fue. Si yo les digo que estoy transmitiendo un paquete, ¿en qué capa estoy? Un paquete, ¿en qué capa estoy? Un paquete. En la capa de red, sí. Si yo digo que estoy transmitiendo bits,
Sesión. Si estoy transmitiendo bits, ¿en qué capa estoy? La primera. Sí. Chicos, ¿quién transmite bits? La capa física. La capa física es la que transmite bits. Sí, ojo con eso que ya se los había dicho. No están poniendo cuidado. De la capa de sesión hacia arriba no hay un nombre especial para la información. Se llama simplemente datos. Listo. Pero transporte, red, enlace y la capa física sí tienen nombre. Es importante sabérselo, eso hace parte del lenguaje técnico que hay que saber manejar. Listo. Chicos, ¿sí me están entendiendo bien? No. Están muy dispersos. Sí, sí. Listo, otra vez. Si yo estoy transmitiendo paquetes, ¿en qué capa estoy? En la red, en la tercera. Si estoy transmitiendo tramas. Si estoy transmitiendo tramas, ¿en cuál? Tramas. Ajá. Transporte. Chicos, por favor, saquen todos el cuaderno y copian. Les voy a dictar. O ahí en el computador, por favor, copian. Que va a entrar en el examen, háganme el favor. La capa física, copien pues. Ya vi que con la letra tiene que escribirse. La capa física transmite bits. La capa de enlace transmite tramas. La capa de red transmite paquetes. Y la capa de transporte transmite segmentos. Las demás capas del modelo no tienen unidad de información nombrada, simplemente se denominan datos. Datos. Sí. Profe, y en las subcapas no hay ninguna diferencia entre la subcapa MAC y la LLC en cuanto a lo que transmite. No, ellas simplemente ejercen funciones, pero todas esas funciones de la subcapa están dentro de una trama. O sea, la trama tiene información tanto de la subcapa MAC como de la subcapa LLC. Listo. Bueno. Bueno, entonces ahí lo que ven, o lo que trata de mostrar eso es cómo es una trama, ¿sí? Como no se ve muy poco, yo les voy a decir qué tiene, ¿cierto? Entonces, los primeros 8 bits de la trama son un preámbulo que se encarga de la sincronización, ¿sí? Recuerden que una de las funciones de esa capa es establecer como un control de flujo, o sea, que todos estén mandando información a la velocidad que se espera. Entonces, esos primeros 8 bytes se encargan de la sincronización. Listo. Después de los primeros 8 bytes vienen 6 bytes que están destinados a que esté la información de la dirección MAC fuente. Chicos, no los veo copiando y eso no está en las diapositivas, así se las mande. Listo. Después está 6 bytes más que se refieren a la dirección destino. Es decir, cuando uno manda una carta, uno tiene que decir para dónde va y quién lo envió. Eso mismo tiene una trama, dice para dónde va y quién lo envió.
Sí, y los últimos 3 bits son, se llama chequeo de redundancia cíclica. Yo les dije que él hacía como un control de paridad, o sea, de cuántos unos o cuántos ceros tiene esa información que tenemos en la trama, para verificar que la trama no tenga errores en la transmisión. ¿Sí? Esos están al final, es decir, una vez él lee todo el paquete, toda la trama, lee bit por bit cada uno de los componentes de la trama, entonces hace una verificación de que si estuvo bien o mal. Recuerden que la capa física no hace esa verificación, o sea, ella simplemente dice esto es un 1, entonces manda 12 voltios, por decirlo de alguna manera, esto es un 0, entonces manda menos 5 voltios, ¿cierto? Y no hace ninguna corrección de que llegó al otro lado. Por eso es tan importante que la capa de enlace haga ese tipo de cosas. ¿Alguna duda hasta ahí? No. A ver, una trama Ethernet, que es la que normalmente manejamos en una red de datos, puede tener hasta 1500 bytes, ¿sí? 1514, vas por ahí, por esa zona de 1500, 1550, 1500 bytes, ¿cierto? Pero hay unos que son reglamentarios. ¿A qué me refiero? A la primera parte, que es para dónde va, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad? ¿Para dónde va? Y los últimos, que son los últimos bytes, que se dedican a definir el control de redundancia cíclica, ¿cierto? Los que hacen ese control de paridad. Ustedes me dicen, pero ahí no va en 1500 porque eran 8, 6, 6 y los últimos 3, ahí no va en 1500. ¿Qué hacen con esos otros, o sea, qué hay en esos otros 1000, por decirlo de alguna manera? ¿Qué hay ahí? Los datos. ¿Qué datos? Los que le pasó o la capa de red cuando le pasó el paquete, ¿sí? Recuerden, a ver, yo tenía por acá una diapositiva que tenía como unas escaleritas, ¿cierto? Lo que está más oscurito son los datos, ¿cierto? Y cada una de las capas le iba poniendo como una información antes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la información que mete la capa de enlace? Entonces, lo que dijimos ahorita, bits de sincronización, dirección fuente, dirección destino y redundancia cíclica, ¿sí? ¿Qué es el resto que hay ahí? ¿Por qué mide 1514? ¿Qué es el resto? Los datos que estaban en el paquete. Sí, sí es claro. No. Chicos, ¿sí me están entendiendo? Los veo con cara de asombrados. Bueno. Entonces pasemos al paquete. Básicamente, lo que tiene el paquete es la información de la capa de red. ¿Qué información tiene? Entonces, al igual que la trama, tiene información de unas direcciones fuente y destino. ¿Esas direcciones cuáles son? Son direcciones IP. Entonces, como recuerden que cada capa se comunica con la otra capa, entonces, claro, la capa MAC le manda la información de la capa de enlace, le manda información MAC al otro lado y él le pasa la información a la capa de red, pero la capa de red también necesita una dirección. Entonces, por eso el paquete tiene la dirección IP del fuente y de destino. Igual que, así como la otra que es MAC, aquí tienen las direcciones IP, ¿sí? Entonces, igual manda los datos y le pone un encabezado que tiene la dirección fuente y la dirección destino, pero IP. En este caso tienes las direcciones IP. Sí, igual al final tiene un control de redundancia cíclica, porque él también es un control de errores. La capa de red también hace verificación de errores. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Por último está la capa de transporte. Recuerden que la capa de transporte lo que hace es definir segmentos, o esa es la unidad de información, segmentos. ¿Qué información tienen los segmentos? Básicamente tienen la información como del orden.
Antes de eso tenemos el datagrama, es decir, las primeras aplicación, presentación y sesión son bloques de datos, ¿sí? Entonces lo que hace la capa de transporte es que coge un bloque grande de datos y lo parte en segmentos pequeños, pero no es como decir yo los parto y ya. Tiene que decirle, bueno, este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3. Tiene que asignarle un orden, porque si no, cuando lleguen allá no van a poder volverse a organizar para poder que los lea el usuario, ¿sí? Es necesario ponerle una numeración. Y eso es lo que hace la capa de transporte con cada uno de sus segmentos. Esa es como la información que le coloca al comienzo de los datos. ¿Alguna duda hasta ahí? Dime. Entonces, si un archivo entre más se divide en segmentos, va a ser más demorado para transmitirlo, ¿ok? Porque se debe buscar un tiempo para volver a construir. Pero no es así. La verdad es que la tecnología maneja solamente tramas de 1500. A eso hay que quitarle toda la parte de direccionamiento. ¿Sí? Entonces realmente son menos bytes. Ponle 1200 bytes. Entonces, un archivo de 10 megas es necesario partirlo en toda esa información. Por eso se puede demorar más, pero es que es normal. Tiene más información que transmitir. ¿Sí? Pero no es solamente por lo que se demore en reconstruirse, sino porque realmente no solo es eso, sino que tiene más información que transmitir. Entonces, se combinan las dos cosas. Sí, sí es claro. No. Profe, como vemos en la diapositiva, entonces el datagrama que nos dice que hace parte de la capa de red, quiere decir que también, o sea, es compartido con el pack. ¿Cómo? O sea, el datagrama se hace parte de la capa de red y habíamos dicho que lo que transmite la capa de red es packet, entonces es lo mismo. O sí, el datagrama termina siendo parte de todas las capas. Porque yo cojo la información y la voy pasando. O sea, la aplicación define una información. Esa información pasa a la capa de presentación, sigue siendo el mismo datagrama. Después ese datagrama pasa a la capa de sesión, sigue siendo el mismo datagrama, ¿cierto? Ese datagrama llega a la capa de transporte, son los mismos datos, es el mismo grupo de datos, solamente que se seccionan en pedacitos más pequeños y pasan a la capa de se definen segmentos y pasan a la capa de red, pero siguen siendo los mismos datos, o sea, no hay un cambio, hace parte de eso. Entonces hace parte de eso, y ¿qué hace la capa de red? Le pone unos bloquecitos de información y conforma un paquete. Luego pasa a la capa de transporte, enlace, y sigue siendo el datagrama más otros datos de la parte de red. ¿Sí me hago entender? O sea, ellos no modifican la información, lo que hacen es ponerle a información adicional. Por eso lo que hace el segmento es partir la información en pedacitos más pequeños, porque mi tope, dependiendo, normalmente la tecnología que se utiliza es Ethernet, entonces trabaja tramas de 1500, mi tope es una trama de 1500, entonces si a eso le quito los bytes de direccionamiento, entonces al final no me va a quedar datagramas de 1500, quedan datagramas un poquito más pequeños. ¿Sí? sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿cómo les fue averiguando sobre el modelo TCP/IP? ¿Sí leyeron sobre el modelo TCP/IP? Modelo T. ¿Se acuerdan que yo les dije, hay dos modelos, el modelo OSI y el modelo TCP/IP? Les expliqué el modelo OSI y quedaron en que ustedes iban a leer un poquito sobre el modelo TCP/IP. Rápidamente en Google, a ver qué dice. Chicos, ¿qué dice el modelo TCP/IP o no leyeron nada? Bueno, yo sé que es un protocolo de universal de comunicación entre distintos computadores, sin importar el sistema operativo que utilicen.
Para introducir entonces el modelo TCP, vamos a hablar un poquito de historia. No está ahí, pero quiero como que se sitúen en dónde estamos para que vean cómo nació el modelo TCP/IP. ¿Cómo? Sí, claro, aquí tengo las diapositivas, yo sí sé. Porque ya aquí tenemos la tarea. Sí, bueno. Entonces, ¿cuándo se creó el modelo TCP/IP? Pues, el modelo TCP, protocolo de control de transmisión. 1983. Sí, 74. Fue desarrollado por el Departamento de Defensa estadounidense, que deseaba obtener un medio que permitiese la interconexión de computadoras distantes que operaban bajo distintos sistemas operativos. El protocolo fue inventado por el informático estadounidense Milton C. Y el ingeniero estadounidense Robert K. Tirar el micrófono al piso. Ay, qué susto. Bueno, chicos, entonces, ¿por qué se creó un modelo TCP/IP si estaba el modelo OSI? Tenían mejores. ¿Cuál se me creó primero, el modelo OSI o el modelo TCP/IP? ¿Cuál se creó primero? Pero preguntaste cuál se creó primero. Sí. El OSI. No, señores, no, señores. Volvamos a hace 5 minutos. Les voy a hablar un poquito más de la historia. Listo, entonces vamos a ubicarnos en la Guerra Fría. ¿Quiénes eran los actores de la Guerra Fría? Rusia, Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos. Aunque ellos no tenían una declaración de guerra y se tiraban misiles y ese tipo de cosas, había una guerra en cuanto a quién podía demostrar quién era mejor militarmente, ¿sí? Digamos que aunque nunca se amenazaron de frente, ellos sabían que eran enemigos, entonces nunca quisieron estar menos armados o con menos disponibilidad que el otro. Y Rusia le ganó la partida a Estados Unidos en cuanto a las comunicaciones satelitales. Recuerden que cuando vimos las comunicaciones satelitales dijimos que el primer satélite había sido el Sputnik, que lo mandó Rusia. ¿Qué se dio cuenta Estados Unidos? De que Rusia tenía un satélite y que podía tener todas las comunicaciones, es decir, sin importar si le volaban una base, siempre iban a tener comunicaciones a un sistema central que era su satélite, y Estados Unidos no iba a ser capaz de derrumbar el satélite, ¿cierto? Siempre iba a tener acceso, los comandos que estuvieran tenían una red de comunicaciones estable porque siempre iban a tener línea de vista con el satélite. ¿Listo? Entonces, ¿qué pensó Estados Unidos? Vamos a tener que cambiar el asunto, porque si a nosotros nos tumban una central telefónica, se nos tiran todas las comunicaciones, porque las centrales estaban interconectadas entre ellas, pero no habían canales redundantes, ¿sí? No había otra forma de hacerlo. Entonces salió un proyecto que se llamó ARPANET. Era una red experimental en el que, digamos que era un proyecto militar que involucró a redes universitarias o diferentes centros universitarios. El objetivo era hacer una red tipo malla, ¿sí? Recuerden cuando vimos las topologías, dijimos que habían topologías tipo árbol, que habían topologías tipo anillo, ¿sí? ¿Se acuerdan que a ustedes les gustó mucho la red tipo malla? ¿Por qué? Porque yo tengo diferentes canales para llegar a comunicarme con otro. Entonces yo puedo comunicarme con uno, y si ese no está, pues cojo por otro camino y me comunico con otro. Ese era el objetivo de esa primera red que se llamó ARPANET. Resulta que a medida que fue creciendo como en una red de investigación, se fueron metiendo más universidades y fueron creando más nodos, pero a medida que fueron creciendo no fue tan fácil comunicarse, porque cada uno tenía un sistema diferente o estaba configurado de manera diferente. Entonces decidieron establecer un modelo empírico.
¿Qué quiere decir? Que miraron cómo funcionaba lo que ya tenían y empezaron a escribir. Entonces decían, esto funciona de esta manera, entonces todo el mundo tiene que hacer que esta capa o este nivel funcione de esta manera. ¿Sí? Entonces es un modelo igual que el modelo OSI, un modelo jerárquico. En este caso el modelo TCP/IP no tiene capas, tiene niveles. ¿Sí? Y no tiene 7 niveles, tiene no más 5, tienes 4. Aquí están, sí, tiene 4. Tiene 4 niveles, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el modelo OSI? Enseguida vamos a ver a qué equivalen más o menos. Son modelos muy parecidos, ¿sí? Pero es un modelo, el modelo OSI fue concebido teóricamente, es decir, se dijo, va a existir esta capa y esta capa tiene que hacer esto. Va a existir esta capa y esta capa tiene que hacer esto. El modelo TCP/IP no fue así. El modelo TCP/IP dijo, agrupemos esto que hacen esto como la capa física, por decirlo alguna, como el nivel de enlace de red. Y lo que está haciendo en este momento son estas y estas y estas funciones, porque ya las estaban haciendo. Por eso digo que es un modelo empírico, porque se construyó sobre lo que ya estaba funcionando. ¿Sí? De esa manera aseguraron que todos los que quisieran entrar a esa red trabajaran de la misma manera. Esa red, que empezó como una red militar de conexión a universidades, luego migró a lo que hoy conocemos como Internet. ¿Sí? Al comienzo fue militar, luego universidades y luego se abrió comercialmente. Y ahora se conoce como Internet y todo el mundo tiene una conexión a Internet. Y hay diferentes tipos de conexión, o sea, usted se puede conectar por diferentes caminos, usted puede llegar hasta el lugar más recóndito del planeta, por decirlo de alguna manera, a comunicarse con alguien o a bajar información. ¿Sí? Es uno de los grandes aciertos que tuvo Estados Unidos, y que ahora no solamente es una red militar o para investigación, sino que es una red que nos permite tener miles de aplicaciones y servicios ahí. En este momento hay otra red naciendo que se llama, ya muy estable, que se llama Internet 2, que se está conectando realmente en Estados Unidos se llama Internet 2, pero en Europa tiene otro nombre, en Latinoamérica tiene otro nombre, pero es solamente con fines de investigación. Ahí solamente están conectadas las universidades y los centros de investigación. ¿Listo? Vamos a ver entonces en qué se diferencian el modelo TCP/IP y el modelo OSI. ¿Listo? Entonces, una de las primeras cosas es que tiene menos subdivisiones. ¿Sí? El modelo OSI tiene 7 capas, el modelo TCP/IP tiene 4 niveles. Aquí hay una parte pues muy importante. Digamos que el nivel de Internet se parece mucho a la capa de red del modelo OSI, ¿cierto? Y el nivel de transporte se parece muchísimo a la capa de transporte del modelo OSI. Pero aquí hay dos grandes diferencias. La primera es que algo que se llama acceso a la red es lo que nosotros conocemos en el modelo OSI como la capa física y la capa de enlace. Es decir, en el modelo TCP/IP no hace una subdivisión en ese sentido, sino que lo agrupa en un nivel que se llama acceso a la red. Y adicionalmente, cuando lo que nosotros llamamos en el modelo OSI como sesión, presentación y aplicación, él lo toma y lo junta en un nivel que se llama aplicación. Básicamente ahí organiza todos sus protocolos y cualquier servicio o programa que quiera funcionar de esa manera los junta todo. O sea, yo no puedo en una aplicación definir, esto es lo que hace, la función que hace la capa de aplicación, esto es lo que hace la capa de presentación y esto es lo que hace la capa de sesión. Normalmente lo hace todo junto. Entonces por eso lo ponen todo junto dentro del modelo TCP/IP. ¿Alguna duda? Realmente nosotros, dime. ARPANET todavía se usa. No, ARPANET ya no existe, ya se llama Internet. Y sí, claro que se usa. Y entonces existe un Internet para los militares, lo que proveen, ¿cierto? Ellos tienen una red
Una red completamente diferente a la de nosotros y tiene una red para comunicaciones. Además, Estados Unidos ya tiene satélite también. El Internet, ¿en qué se diferencia? Pues aparte de quienes lo usan. Lo que pasa es que el objetivo es correr aplicaciones en una red más descongestionada. En este momento, Internet normal está saturada por las redes sociales, por las redes comerciales. Sí, ahí podemos comprar videos, podemos comprar música, podemos descargar o ver un programa de televisión, podemos ver muchas cosas de aplicaciones comerciales. El objetivo de Internet 2 básicamente es que los investigadores puedan, por ejemplo, correr simulaciones en centros de cómputo de otra parte, por decirlo de alguna manera, manejar videoconferencias entre ellos, manejar transporte de información. Es una red solamente para investigación, para comunicación entre personas que estén haciendo investigación. Eso implica no solamente videoconferencias o digamos que chat o ese tipo de cosas, sino manejar datos, por ejemplo, un servidor de datos importantes o manejar unidades de procesamiento en otra parte, ¿sí? Una de las aplicaciones que podría verse más sencilla o más fácil de implementar es que, por ejemplo, cada universidad tiene unos servidores o unos centros de cómputo con espacio de procesamiento, ¿cierto? Para hacer simulaciones. Hay simulaciones, yo supongo que ustedes no las han hecho, pero uno puede hacer, hay simuladores que se pueden demorar haciendo una corrida y una simulación 2-3 días. ¿Por qué? Porque la capacidad de cómputo del equipo es más lenta. Entonces lo que se hace en ese tipo de casos es que se dividen como en tareas específicas y se reparten en diferentes computadores, por decirlo de alguna manera, y cada uno ejecuta unas tareas y le entrega a un computador central que hace como los cálculos finales. Sí, esa es una forma de hacerlo. Entonces a esa aplicación se le llama grid. Sí, ponen diferentes clústeres a trabajar a nivel de la red y se unen a través de una grid, y yo mando una solicitud de un proceso de comparación de datos. Imagínense una aplicación así sencillita. Yo soy una investigadora de fauna, ¿sí? Yo estoy mirando diferentes tipos de fauna y me encontré algo que yo podría catalogar de una manera, pero necesito comparar su ADN para ver a qué familia pertenece. Entonces yo llego y hago en el laboratorio, hago unas pruebas de ADN y saco ciertas características, ¿cierto? Y tengo una base de datos grandísima de todo lo que hay en el trópico, todo lo que hay en Colombia, de la fauna en Colombia. Y tengo que comparar dato por dato con toda la base de datos. Si yo tengo una base de datos de, no sé, más de 1000 registros, eso es muy poquito, de millones de registros, el proceso se me va a demorar un poquito más que una semana, dependiendo del computador en el que yo lo tenga. Sí, pero a veces uno no tiene una semana, necesita hacer eso mucho más rápido. Entonces uno puede utilizar poder de cómputo de otras universidades para hacer la comparación. Uno a veces piensa que con el computador que tiene en la casa es suficiente, pero cuando ve aplicaciones de ese tipo se da cuenta que necesita mucha más capacidad de cómputo y que no es justo, pues no es, ninguna universidad tiene, digamos que el dinero para tener una capacidad de cómputo para hacer eso. Es preferible trabajar juntos y digamos que de alguna manera compartir esos recursos. Esa es una de las razones por las cuales es importante una red de ese estilo. Adicionalmente, ahorita estamos hablando de la globalización del conocimiento, entonces no es solamente el conocimiento que se genere aquí en Colombia, así que no, que nosotros le podemos ayudar. Igual podemos trabajar de la mano con investigadores en, no sé, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Australia, y necesitamos una red eficiente para comunicarnos. ¿Ustedes se imaginan haciendo una videoconferencia y que se caiga en la mitad? Sería terrible. O que yo les estemos haciendo una exposición y que ni siquiera tenga la calidad que tiene esta, sería terrible.
Entonces, por eso es importante que haya una red separada. O sea, que, por ejemplo, todos los problemas que tenemos en este momento de conexión, que se escucha, que yo tengo una retroalimentación, a ustedes los veo un poquito borrosos, ustedes a veces no ven las diapositivas, no es culpa de los equipos que tenemos equipos muy buenos. Lo que pasa es que a esta hora mucha gente se conecta a internet. Si nos conectáramos a las 6 de la mañana, es muy probable que no tuviéramos estos problemas. Sí, pero clase a las 6 de la mañana, en Yarumal, con ese frío, entonces dicen, no, mejor a las 4. Y por eso, entonces aparecen problemas de ese estilo, pero es porque hay mucha gente dentro de esa red. Si ustedes y nosotros estuviéramos conectados a través de una red privada, no compartiendo el canal con el resto de internet, seguramente la conexión sería mucho mejor. Esa es una de las ventajas de tener esa red más privada. ¿Sí? ¿Quedó como claro? Sí, profesor, sí. Hay algunas entonces de las aplicaciones que más conocemos que están dentro o que se reconocen dentro de esta capa de aplicación. En este momento se utiliza un modelo más bien híbrido, ¿cierto? Yo dependiendo de lo que estoy haciendo, utilizo un pedacito de uno, un pedacito de otro. ¿Qué me refiero? Que por ejemplo, nosotros conocemos Telnet, está FTP, está toda la parte de correo que trabaja POP, SMTP y MAP. Sí, ellos son protocolos que se encargan de todo, de la presentación, la sesión y obviamente la aplicación. Y se generaron como un bloque que funciona para todo. Sí, entonces, como a mí me interesa hacer algo así, entonces yo cogí el modelo TCP/IP y utilicé las funciones de la capa de aplicación para hacer eso. Pero cuando uno trabaja la parte de telecomunicaciones, uno se da cuenta que uno puede trabajar, por ejemplo, WiMAX solamente en la subcapa MAC, hacer un análisis de WiMAX en la subcapa MAC y hacer un análisis de WiMAX en la subcapa LLC o hacer un análisis en las frecuencias digamos que en la parte física. Entonces, cuando hablamos de la parte de red, es muy dado a que yo trabaje con el modelo OSI. Pero si hablamos de pues como la parte de aplicaciones, como toda la parte que tiene que ver con informática, es muy dado que yo piense en el modelo TCP/IP. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, supongo que no. Entonces, dentro de este nivel TCP/IP, entonces encontramos el HTTP, que nos sirve para navegar, el DNS, que básicamente es un servidor de identificación, Telnet y FTP, que nos permite descargar y acceder a otras máquinas, y SMTP, POP y IMAP, que nos sirve para correo electrónico. Entonces el modelo TCP/IP tiene también la parte de transporte. Yo les dije que que uno definía las comunicaciones en orientadas a conexión y no orientadas a conexión. El nivel de transporte TCP/IP hace exactamente lo mismo. La capa o el nivel de internet, miren que se encarga de toda la parte del paquete, que tiene toda la parte del enrutamiento y la entrega de paquetes, como lo tiene la capa de red en el modelo OSI. Esto es la conmutación de paquetes. El nivel de acceso a la red, entonces, agrupa lo que nosotros teníamos en el modelo OSI como capa de enlace y capa física, ¿sí? Como dice ahí, se encarga de todo el hardware, de la capa física, de los medios, de los conectores, ¿cierto? Del sistema operativo, de la tarjeta de red, de toda la interfaz, de cómo se accede al medio. Por eso te decimos que es muy parecido a lo que hacen la capa de enlace y la capa física. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian para sellar ese tema. Entonces, lo primero es que tienen una arquitectura jerárquica, ¿cierto? Cada uno hace algo y cada uno le entrega y le envía información a otro nivel, ¿sí? Eso es importante y los dos trabajan de esa manera. ¿En qué se diferencian?
Entonces, para OSI es muy importante los servicios, las interfaces, los protocolos. TCP/IP no hace tanta... por eso OSI es como más específico, mientras que TCP/IP es más general, más genérico. Sí, si ven el modelo OSI, trata de ser muy específico en cada uno de los pasos, mientras que el modelo TCP/IP no. Listo. Como hay más modularidad, genera cierta independencia. Sí, por eso digamos que un protocolo puede tener injerencia en diferentes módulos. Como les dije ahorita, entonces OSI se desarrolló teóricamente, TCP/IP es un modelo empírico que básicamente era como la descripción de los módulos que ya estaban implementados. Bueno, la cantidad de capas es diferente, dime. A ver, en una de las búsquedas que tuvimos aquí, más bien TCP/IP lo compara con la cuarta capa del OSI. Es decir, Lo que pasa es que TCP es un protocolo que normalmente está en la capa 4. Por eso está así, porque TCP es el protocolo que se utiliza en la capa 4. EIP es el protocolo que se utiliza en la capa 3. ¿Sí? Entonces, tenemos que diferenciar el modelo jerárquico de los protocolos, porque tienen el mismo nombre. ¿Sí? Es decir, en la capa 4... mira que en esta diapositiva decimos que en la capa de transporte hay protocolos TCP y protocolos UDP. ¿Sí? Que el TCP es más confiable y realiza control de flujo. Y el UDP, porque es orientado a conexión, y el UDP no es confiable, no tiene control de flujo, pero es más rápido. Sí, o sea, manda los paquetes más rápido porque no está orientado a conexión. Entonces, cuando busques en internet, pues claro, te va a aparecer que es lo que se utiliza en la capa de transporte, porque eso es lo que hace la capa de transporte. Pero el modelo de referencia se llama TCP/IP. ¿Sí? sí. ¿Alguna vez está ahí entonces? No. Chicos, hasta ahí creo que terminamos la parte técnica. Bueno, por lo menos creo que tienen los conceptos de la parte técnica. ¿Qué sigue ahorita o qué quiero trabajar con ustedes ahorita? En el resto del tiempo de clase. Y es que se aproxima el siguiente parcial. Entonces, quiero que resolvamos un parcial del año pasado para que igual aclaremos ciertas dudas y hagamos algunos ejercicios para que no los coja como el anterior, ¿cierto? ¿Qué sigue después de eso que vamos a ver? Vamos a hablar un poquito del sector, ¿sí? O sea, todavía no hemos terminado el curso, ¿sí? Terminamos solamente como la parte técnica. ¿Qué quiero? Que después miremos toda la parte del sector, o sea, que definamos cómo se mueven, dónde está el sector, qué se está haciendo, quiénes interactúan, cuáles son los servicios que tienen mayor prioridad. Y lo último que vamos a hacer es que voy a invitar a varios ingenieros de telecomunicaciones y vamos a hacer una especie de foro. A mí me gusta quisiera que ustedes les hagan preguntas a los ingenieros que ya son ingenieros de telecomunicaciones. Compartimos con las preguntas más difíciles. Pero no, el objetivo no es que hagamos preguntas técnicas, sino preguntas sobre cuál es el perfil, en qué trabajan. O sea, uno de digamos que los grandes retos de esta materia es que ustedes sepan muy bien qué son ingenieros de telecomunicaciones y a qué se van a enfrentar. Entonces, por eso me gusta invitar gente que ya tiene el título, que está trabajando, que ha trabajado en diferentes áreas y que ustedes les pregunten cosas. Entonces, para eso hay un foro habilitado. Sí, ojalá empezaran desde ahora a meter preguntas ahí, porque yo necesito pasárselas a ellos para que sepan más o menos qué les van a preguntar.
El objetivo es que vengan varios. Voy a tratar de invitarlos. Lo que pasa es que como la clase es a las 4 de la tarde, ellos tienen que pedir permiso para salir de sus trabajos, pero espero que sí se los den. ¿Listo? Entonces ya hay un foro habilitado. Espero entonces para dentro de 8 días hayan muchas preguntas. ¿Sí? Ujú. Ya. A través del foro. Sí, Porque no sí, corché. sí. Bueno. Oye, pregúntale eso. ¿Cuánto debemos de...? Profe, que ya está la primera pregunta. Sí, ya está la pregunta. Sí, ¿de cuánto es el sueldo? No, eso es bueno preguntarlo, pero definitivamente tiene que estar en el foro. Chicos, y recuerden que no siempre le pagan a uno lo que se merece. A veces pagan más. A veces pagan más, es verdad, a veces pagan menos, a veces pagan más, por un lado. Y segundo, si uno solo hace las cosas por pensar en lo que le pagan, no estudien ingeniería. Hay otras cosas que dan más plata. Pero usted lo hace de corazón, díganos la verdad. No. O sea, obviamente yo no me estoy muriendo de hambre. A mí me están pagando y sobrevivo bien. Yo no estoy diciendo eso. Solamente que... No, solamente que eso tiene muchos sacrificios. Es decir, uno como ingeniero tiene que sacrificar muchas cosas. Y para llegar a ser ingeniero tiene que sacrificar todavía más. Pero esto realmente debe traer más satisfacción personal que lo que llega y se consigna en la cuenta. ¿A qué me refiero? A que yo prefiero, digamos que obviamente necesito comer, pagar mis deudas, vestirme, ¿cierto? Transporte, hay un montón de cosas que uno necesita. Pero cuando uno tiene una recompensa, digamos desde el punto de vista anímico, ¿sí? Por ejemplo, para mí es muy triste revisar un parcial en el que todos pierden. Yo digo, perdí mi tiempo y no me entendieron. Pero cuando uno ve caras de alegría en los estudiantes, para mí eso me recompensa espiritualmente, ¿cierto? Entonces, además de la plata que tengo consignada, pues esto me anima a seguir trabajando. Si uno no tiene las dos recompensas, es muy difícil seguir. O sea, si uno está lleno de plata, pero lo que hace no le gusta ni poquito, es muy probable que lo deje. Igualmente, si esto le gusta mucho, pero no tiene con qué comer, es igual, es muy probable que lo deje. Entonces uno necesita las dos recompensas, una recompensa anímica, también como una recompensa económica, obviamente, porque uno tiene que vivir, pues a uno le siguen cobrando, así a usted le guste mucho su trabajo, le siguen cobrando los servicios, le siguen cobrando todo, ¿sí? Es por eso que les digo, a veces uno hace sacrificios de un lado y del otro, pero en general, en promedio, necesita las dos cosas. Bueno, chicos, vamos a empezar con este derrotero de preguntas. Usted también puede contestar. Bueno, chicos, ¿recuerdan que es un sistema broadcast? ¿Cómo? Un sistema broadcast. Broadcast. El objetivo de esta cosa es como repasar un poquitico. Listo, pero ¿qué es un broadcast? ¿Recuerdan que habíamos dicho? Cuando hablamos un poquito del... A ver, hablamos del espectro electromagnético, ¿sí? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan que vimos que había diferentes tipos de tecnologías inalámbricas? ¿Sí? Dentro de ellas estaba la televisión y la radio. Esas dos tienen una forma de funcionar muy particular, y es que tienen una sola fuente y se la mandan a muchos usuarios, a todos los usuarios que se conecten en esa red. ¿Listo? A eso se le llama broadcast, porque yo envío información a todos los usuarios que se conecten en la red. ¿Sí lo recuerdan? No. ¿Cómo? Bueno, entonces vamos a hacer un repaso más completo. Listo.
Entonces, así como hay broadcast que me entendieron que es una fuente, todos los emisores, o sea, todo el que esté conectado en la red reconoce todo lo que está ahí, como si fuera una topología tipo bus. ¿Se acuerdan que todos comparten el medio? Es decir, uno habla y todos escuchan. Sí, esa es la topología, pero al sistema se le llama broadcast porque se manda información a todos. ¿Sí? Hay sistemas únicas, que quiere decir que de un solo emisor se manda a un solo receptor. ¿Sí? Ese es como el más normal o el más común. Y hay sistemas que se llaman multicast, es decir, que solo se manda información a ciertas personas en la red. A ver, ¿cómo explico esto? Por ejemplo, en una red de datos, en una red de computadores, ¿sí? Yo podría poner, o sea, cuando yo digo broadcast es que todos los que estén conectados les aparece un mensaje, por ejemplo, y se puede mandar por la red, ¿sí? Yo puedo mandarle un mensaje a todos para decir, la sala se cierra en 10 minutos y les debe aparecer a todo el mundo, ¿sí? Eso es una información que yo mando a todos los usuarios que estén conectados a la red, todos, absolutamente todos, ¿sí? Hay información que se le manda a todos los usuarios que están conectados en la red, o sea, hay un protocolo que utiliza ese sistema broadcast. Por ejemplo, yo me quiero comunicar con... ¿Quién está por allá? Juan Camilo. Sí, pero yo no sé a qué dispositivo está conectado Juan Camilo. Entonces yo, o sea, realmente cuando yo le quiero mandar algo a eso, entonces lo primero que hace mi computador es verificar en qué computador de todos los que están conectados en la red es Juan Camilo. Entonces él manda un paquetico pequeñito que dice, ¿quién es Juan Camilo? Y se los manda a todos. Solo uno responde, yo soy Juan Camilo. ¿Sí? A eso se le llama broadcast. Listo. Cuando yo le mando una información a todos los que están conectados en la red. Hola. Cuando yo, por ejemplo, tengo un servidor de video IP. Sí, yo tengo un servidor de video IP y estoy transmitiendo el partido Real Madrid-Barça. ¿Sí o no? Que fue el que se transmitió hace como 2 semanas. Entonces, en internet hay mucha gente conectada, ¿cierto? En mi servidor de video IP no solamente tengo el partido del Real Madrid contra el Barça, también tengo, no sé, un partido de golf, tengo una carrera, una repetición de una carrera, tengo muchos canales, tengo el canal de novelas, el canal de no sé qué, ¿cierto? Es muy probable que tenga más de un usuario interesado en ver el partido Real Madrid-Barcelona, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos usuarios hacen una petición al servidor para ver ese partido por internet, ¿sí? Pero yo no le mando la información a todos los que estén conectados a mi servidor, ¿cierto? Ahí yo tengo canal de novelas, tengo canal de animales, tengo canal de golf, de automovilismo. Yo solamente le envío el paquete o la información a los que me están solicitando el canal del partido de fútbol, ¿cierto? Entonces, a los otros yo les hago una comunicación, que Daniela me pidió el de la tal telenovela, entonces yo se lo mando. Que John me pidió fue la última carrera de Indianápolis, entonces yo le mando a él el paquete, pero el resto me mandó la solicitud del canal de video, del video del partido. Entonces yo hago algo que se llama multicast, es decir, envío el mismo paquete a varios destinatarios. Sí, es el mismo paquete, que yo se los envío a varios destinatarios. No a todos los que están en la red, solamente a unos específicos. ¿Sí ven la diferencia con respecto al broadcast? ¿Seguro? Sí. Yo le transmito solo a los que hacen la solicitud. O sea, multicast solamente a los que hacen la solicitud y les mando el mismo paquete. Broadcast es que yo se los mando a todo el que esté conectado a la red.
¿sí? Y hay algo que se llama únicas, ¿sí? Que ese es más sencillo porque solamente es comunicación entre dos, o sea, la información solo va hacia un solo punto. ¿Sí? Esos serían como los canales donde uno programa películas. Podría ser como, o sea, de hecho hay muchas que funcionan así, como los programas que trabajan películas, los servidores de internet cuando uno está bajando información, ¿sí? O sea, todos ellos funcionan, son diferentes formas de funcionar la red. Sí, entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿cómo funciona una red celular? Una red celular funciona como broadcast. Sí, cuando yo hago una llamada le timbra a todo el mundo el teléfono. No. ¿Cómo funciona un sistema celular? Únicas, ¿cierto? Sí, únicas. Pero, por ejemplo, un sistema de televisión por cable puede funcionar como broadcast y todo el mundo está en lo mismo, pero normalmente funciona como multicast, ¿sí? Una cosa de televisión por cable. ¿Sí? Y un sistema por ejemplo, una radio, una estación de radio. No sé, a ver, una estación de radio. La X. ¿Cómo funciona? Sí, porque a todos. Como broadcast, ¿cierto? Él le parte la misma información a todos los que sintonicen ese canal, les llega la información de todos. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro ese primer punto? Chicos. Sí. Hay como los que sintonicen un canal de televisión les llega lo mismo. Sí, a todos los que sintonicen un canal de televisión llegan lo mismo, pero cuando yo tengo por televisión por cable, bueno, depende de la televisión, pero uno puede definir, por ejemplo, programar una película. Ahorita eso ya en televisión interactiva, uno puede comprar películas. Sí, pague por ver, ese es un servicio. Pero a veces hay dos tipos. Uno es que si yo pago a las 5 de la tarde, me la ponen a las 5 de la tarde, ¿cierto? Y otra que yo pago por ver es que hay un horario. Entonces dice, a las 6 se emite esta y se vuelve a repetir a las 10. Entonces si usted no llegó a las 6, tiene que esperar hasta las 10. ¿Sí? Esas que tienen un horario definido, no solamente usted es el único que pagó por ver esa película, ¿sí? Probablemente pagaron otros 10 más, ¿sí? El que no pagó por verla se conecta y no va a ver nada, ¿sí o no? Los que pagaron por verla van a verla, entonces ven el mismo paquete, ¿sí? Es la misma información, por eso digo que es multicast, ¿sí? Va a depender, o sea, obviamente la televisión maneja tanto broadcast como multicast, dependiendo del servicio que tenga, ¿sí? Sí. ¿Alguna duda ahí? Chicos, solo veo bostezos, caras de preocupación, se miran entre otros. ¿Qué pasó? Mucho frío. No, muchachos, pero ustedes saben que viven allá. O sea, no es una excusa. Bueno, recuerdan la tecnología WiMAX, ¿cierto que hablamos de WiMAX? Listo. ¿Recuerdan cuál es la cobertura de una red WiMAX? A ver la tablita que trajeron muy juiciosamente hace 8 días. ¿Cómo? ¿Cuál más cuánta capacidad tiene? WiMAX. Ya está bien, ya está bien. Nada, tú tampoco la tienes. Muy bonita. De 6 kilómetros y 80. Entonces uno sale de clase y le saca fotocopia. De 6 kilómetros a 80. Listo. Eso es una cobertura de qué tipo? LAN, PAN, MAN, WAN. Ahí te dice mar. No, seguro que está bueno. Eso no necesariamente. Es que ustedes no vieron las instrucciones. Las instrucciones es, si la primera está buena y la segunda está buena, es A. Si la primera está buena y la segunda está mala, B. Y así. O sea, esas son sentencias que hay ahí, pero no quiere decir que estén bien. Profe, una pregunta. Dime. Dentro de la tecnología que menciona Osco, sí que estoy equivocado, el wireless no es una tecnología. Wireless. ¿Sí? Wireless significa sin cable.
Eso quiere decir inalámbrico. No es una tecnología como tal. No, todas las tecnologías inalámbricas son wireless. Entonces, ¿cuál es la cobertura de WiMAX? Cobertura de 6 a 80 kilómetros. Listo, eso está escrito, 6 kilómetros, 80 kilómetros. Esto está escrito dentro de una red ¿qué? MAN, LAN, WAN, PAM. A ver, recordemos, las redes PAM entonces están hasta 10 metros, ¿sí o no? Las redes LAN están hasta ¿cuánto? 100 metros. ¿Sí? Más o menos. Siguen las MAN, ¿están hasta cuánto? Como hasta 100 kilómetros, ¿no? Hasta 10. Ah, sí. 3 semanas. Las redes WAN, entonces cogen todo un continente, inclusive todo el mundo. ¿Sí o no? Entonces, dado esa definición, una red WiMAX es una red MAN, ¿sí o no? Se utiliza en ambientes metropolitanos. Eso es lo que significa MAN. Es una red de área metropolitana. ¿Sí? Recuerden que dijimos que WiMAX era una red que se utilizaba para el acceso de banda ancha. Y uno da acceso de banda ancha en un área metropolitana. Esa es muy fácil, es una clavecita para uno entender eso. La segunda parte que dice ahí es, MAM es una evolución del concepto de LAN. No es una evolución, son dos, o sea, yo no tengo una LAN evolucionada, entonces es una MAM. No, son dos redes diferentes con coberturas diferentes. ¿Sí? Coexisten. Es decir, las dos existen al mismo tiempo, pero yo no puedo decir que una es la evolución de otra. Sí, eso que hay es falso. Listo. Recuerden que estamos como mirando un examen que había antes, entonces obviamente hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Ya vemos. Sí, cómo no. Cuéntelo. Que sea el de este semestre, me están diciendo por acá. Hágale, colabore. Colabore. Bueno, chicos, cuando hablamos de una comunidad, ¿se acuerdan de qué significa full duplex, half duplex? Sí, simplex. Eso lo vimos. Tipos de cableado. Dijimos que full duplex era que los dos se comunicaban al mismo tiempo en ambas direcciones. Half duplex era que se comunicaban en las dos direcciones, pero primero uno y luego el otro. Y simplex es decir que se comunican en una sola dirección. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces demos un ejemplo de simplex en una sola dirección. Cuando se transmite señal de radio. Radio es simplex. Es perfecto ese ejemplo. Y half duplex. Celulares. Sí, seguro no pueden hablar al mismo tiempo. Ah, no, pues es que me inventé. Half duplex, acuérdense. Radio de telecomunicaciones. Half duplex significa en los dos sentidos, pero no al mismo tiempo. ¿Sí? Ese es como los walkie-talkie, Los radioteléfonos. Ajá. La mayoría de los servicios son full duplex, pero todavía existen esos otros dos que son half duplex y simplex. Bueno, la frecuencia de una onda se mide en hertz. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Y qué es la diferencia de tiempo entre dos ondas? Eso no
con el desfase. El desfase. ¿Y en qué se mide el desfase? Ese tipo sí. Mira la diferencia. Esa división. Un desfase se mide en unidades de ángulo, ¿sí? Entonces se mide en grados o en radianes. ¿Listo? Sí, sí quedó claro. Y es diferente la frecuencia al desfase. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia entonces? Ya sabemos que se mide en hertz, pero ¿qué es la frecuencia de una onda? Sí, la inversa del periodo. La frecuencia es la cosa que repite. Es las veces que un punto de la señal se repite en un segundo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Eso es pues sobre tiempo. Vaya, ahí va yo. Bueno, recordemos entonces los tipos de topologías que hay. Sí, recuerden que había un grafiquito de topologías. Decimos que había una que era tipo US, ¿cierto? Está el anillo. ¿Qué otro tipo de topología hay? Maya, ¿cuál más? Estrella. Estrella, ¿cuál más? Tiene como una. Una que es como un árbol, sí. Y hay otra que es como una estrella extendida, ¿sí? ¿Qué topología tiene una red telefónica? Depende, profe. Puede ser anillo o si va pues conectada en fibra en fibra, o puede ser por radio, que ese sería en malla, ¿no? No, una red telefónica, la red telefónica fija de su casa, a eso se le reconoce como red telefónica. Fija en la casa de uno. Sí. Bus. La de bus es A veces como ¿Qué tipo de topología tiene? haciendo una colonia. ¿Cómo es la topología tipo US? no nos aporta Una rayita con unas cositas, sí, así es el dibujito, pero ¿qué significa? Que todos comparten el mismo medio. Eso quiere decir que si yo en mi red telefónica levantara o sea, yo voy al teléfono y levanto el teléfono, si yo tuviera una topología tipo U, eso quiere decir que yo levanto el teléfono y escucho todas las conversaciones del barrio. Entonces tiene que ser anillo. Entonces no es tipo U, ¿cierto? Porque yo no escucho todas las conversaciones del barrio. ¿Sí? ¿A dónde llega el cable telefónico? ¿De dónde llega el cable telefónico que llega a mi casa? La central. la central. Y una central. Si hay una central, ¿eso qué quiere decir? Entonces anillo. Digo estrella. Que mínimo tiene que ser tipo estrella, ¿cierto? Pero resulta que como tenemos tantos usuarios, no todos llegan a la misma central, ¿cierto? Puede ser que en Yarumal todos lleguen a la misma central, pero en Medellín no todos llegan a la misma central. Hay varias centrales, como agrupando barrios. La de Entonces, podemos decir que tienen una estrella extendida o una tipo árbol, dependiendo de dónde esté, ¿sí? Entonces, ¿una red telefónica tiene topología tipo anillo? Eso está falso, ¿sí o no? Las centrales están conectadas en tipo anillo. Es probable que las centrales estén conectadas en tipo anillo, pero entonces eso ya completico no es no es una topología tipo anillo, ¿sí? Si yo miro desde el usuario hasta el otro usuario, pasan por diferentes cosas. Por eso digo, puede ser una estrella extendida, es decir, que yo tenga un montón de cositas y las voy interconectando las centrales, o puede ser una tipo árbol, pero definitivamente, o una mezcla de ellas, pero definitivamente no es ni tipo anillo, ni tipo U, ni tipo estrella, ¿sí? Que son como las más sencillas. Ahora pasemos a la segunda parte después del por qué. La topología tipo anillo tiene todos los nodos conectados directamente al mismo medio. ¿Comparten el mismo medio? No.
Recuerden que la topología tipo anillo, cada nodo se comunica con otros dos nodos. ¿Sí? Sí. El anillo solamente no se comunica ni todos se comunican con el mismo, ni se comunica con varios como una malla. ¿Sí? Solamente se comunica con dos nodos. Cada nodo se comunica con otros dos nodos. Listo, esa es una de las claves para diferenciar la topología tipo anillo. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, sigamos con la siguiente. ¿Todos conocen qué es Triple Play? Sí. ¿Qué servicios tiene Triple Play? Televisión, Teléfono, de la Muy bien. Entonces esa es muy clara. Esa es fácil, pues. Esa estaba regalada. ¿Es un servicio de telecomunicaciones domiciliario? Sí, porque llega a las casas. ¿Sí o no? Y llevo a la casa banda ancha bien, teléfono bien, radio mal. Está falsa. ¿Sí o no? Está botada. No la voy a repetir este semestre. Está muy fácil. Cuando hablamos de fibra óptica, yo puedo decir que fibra óptica me transmite, es el mejor medio para transmisión de microondas. Profe, súbalo otra vez porque ya se nos... Es que el medio para la microondas es el aire. Es el aire. Eso es falso, profe. ¿Por qué es falso? Porque la fibra óptica Por radio. la onda se expande Por radio, sí. por medios no físicos. Y el medio de transmisión de la microondas es petróleo. Por medios no físicos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver. Porque es que la fibra óptica es un cable y eso es físico, ¿no? Sí, pero yo por la fibra óptica transmito señales. Ahí la pregunta es que si yo puedo por la fibra óptica hacer transmisión de señales de microondas. No, el medio para la transmisión de microondas es el aire. No necesariamente. Ojo con eso. Yo puedo mandar señales de microondas por cable coaxial. Sí, ese es otro de los medios que se utiliza para mandar microondas y por guías de onda. ¿Sí? La fibra óptica, aunque es un muy buen medio, ¿sí?, maneja longitudes de onda que no se consideran dentro del radio de microondas. ¿Sí? Están por allá casi en 200 gigahertz, están por allá, por ese rango. Entonces, como las microondas se consideran como entre los 3 y 30 gigahertz, entonces no sirve para transmisión de microondas. Sí, es importante. Recuerden repasar el espectro electromagnético y definir en qué rango están las microondas. Sí, lo que dice ahí es verdad. La fibra óptica presenta atenuaciones muy bajas, pocas pérdidas, pero no para las microondas, sino para las ondas que se transmiten en la banda para fibra óptica. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Saben cuáles son las bandas que se transmiten para fibra óptica? Yo me las sé en nanómetros, eso quiere decir en unidades de longitudes de onda, pásenlos a frecuencia. Se transmiten en la banda de 1300 nanómetros, 1480 nanómetros y 1500 nanómetros. Esas son unidades de longitud de onda, hagan la conversión y tienen las frecuencias. ¿Alguna duda hasta ahí? Hay que repasar, sí, claro, pero esta es una clavecita para que después sepan qué es lo que tienen que repasar. Bueno, las redes Wi-Fi son redes LAN. Sí, la Wi-Fi son redes LAN. Sí. Sí, muy bien. Porque ofrecen cobertura en áreas hasta de 10 metros. ¿Eso es verdad o está falso? O hasta más, profe, hasta más. Pero ahí dice que hasta 10. Ah, sí. Entonces, Sí, las redes LAN ofrecen cobertura hasta 10 metros. Ah, no. más. Está falso, ¿cierto? Es más de 10, entre 10 y 100 metros, ¿sí o no?
Ok. Entonces, claro, yo estoy al lado de un access point y estoy a un lado al metro y me da conexión, pero no está hecho para que yo me conecte al metro, está hecho para que yo me conecte hasta 100 metros de distancia sin tener un cable, sin tener que estar con línea de vista del equipo. Por eso se dice que es una red LAN y la red LAN está por encima de los 10 metros. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, con la propagación de una onda, el medio se perturba. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero, ¿cierto? Porque la onda transporta materia. Eso es falso. Eso es falso. Transporta energía. La onda transporta energía, no materia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una onda en el agua, ¿sí? Digamos que la molécula de agua que está acá no se movió para allá, siguió ahí, pero le transmitió energía a la que estaba al ladito y al ladito y al ladito, ¿sí? Movimiento de vaivén. Bueno, chicos, el servicio de trunking es un sistema simplex. No, eso es full duplex, no, que es el que puede Es conectar. full duplex. Sí, puede ser full duplex o inclusive puede ser half duplex, dependiendo de cómo esté configurado. Porque trunking ofrece llamadas a grupo cerrado de usuario. Esa también es verdadera, esa es verdadera, ¿cierto? Entonces, la primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Sí? Es decir, trunking es o full duplex o half duplex, ¿sí? Dependiendo de cómo funcione. Y trunking tiene llamadas a un grupo cerrado de usuarios. Sí, yo puedo mandárselo hacerle una llamada a los 20 operarios que trabajan conmigo. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, chicos, este examen sigue porque es mucho más largo. Sino que como aquí hicimos un repasito, pero entonces hagamos una cosa, hagan un repasito y dentro de 8 días seguimos trabajándole a esto. Sí, recuerden que el examen es en 15 días según la programación. Sí. Entonces vayan estudiando, dentro de 8 días seguimos con el examen. Igual si tienen alguna duda, pues las vamos resolviendo, dime. ¿Y ese examen está en plataforma? No, este examen no está en plataforma, este examen es para que lo resolvamos acá. Ustedes van a ir muy juiciosos al libro, a la plataforma, van a buscar en internet y van a repasar todo lo que hemos visto en estos días. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos. Feliz fin de semana, saludos a sus mamás. Gracias. Felicidades a usted. Yo no soy mamá todavía.